Hola, ¿qué tal? Shalom a toda la Kehilá, a todas las congregaciones judías mesiánicas que nos ven a través de su pantalla nuevamente. El tema que vamos a tratar hoy, pues me llena mucho de gozo porque habla realmente ya de algo más importante. No tan importante, perdón, como que se vaya a malentender como el nombre de Yahweh o el nombre de Yahshua, sino que es importante también este tema que vamos a analizar porque se trata de nuestra identidad. ¿Quiénes somos realmente nosotros? Pues primero déjenme mostrarle esta pequeña cartulina con una leyenda muy importante donde dice volviendo a Israel. Y aquí habla la Kehilá Elohim, que significa, Kehilá significa congregación o asamblea. Ha Elohim significa del poderoso, que muchas veces, muchas personas nada más dicen el título Dios, Dios. Aquí en esta Kehilá y toda la comunidad judía mesiánica no utiliza ese título para referirse al Eterno, porque la palabra Dios viene de la palabra griega Zeus, y por eso no utilizamos ese título para Elohim, sino al Eterno se le titula, pues como Hashem, el Eterno, por su nombre igual Yahweh, o el poderoso, o el todopoderoso, pero nunca le decimos Dios ni Señor. ¿Por qué no le decimos Dios ni Señor? Como acabo de comentar, la palabra Dios viene de la palabra Deus, de Zeus. Entonces cada vez que las personas que no saben y le dicen Dios, pues están refiriendo a este ser mitológico, un Dios falso, que es Zeus. Aquí, por ejemplo, les voy a mostrar esta cartulina donde habla volviendo a Israel y con dos libros de la Escritura, el libro de Yesayahu 14.1 y el libro de Romillim 11.1 y 2, que es el estudio de la Torá. Aquí pueden ir viendo cómo tenemos pues el distintivo de Israel, que es la bandera de Israel, que simboliza las 12 tribus, el título de la Kehilá Elohim en español, en hebreo también, para que la gente vuelva a sus raíces, y dice ahí volviendo a Israel. Y eso es lo que debemos hacer en estos tiempos, volver a Israel, y voy a explicar el porqué. Primeramente, pues tenemos que tener una Tanakh, unas Sagradas Escrituras, para llevar un estudio, y este estudio pues nos ayuda a entender más cosas de las que no sabíamos. Por ejemplo, muchas personas han perdido su identidad cuando se convierten al cristianismo. Dicen que ser cristiano es como se acostumbraba anteriormente, que los apóstoles eran cristianos. Pero vamos a ver si esto es así o no. Recuerde primeramente que el maestro Yahshua HaMashiach, él nació judío, vivió como judío, murió como judío y resucitó como judío. Y cuando regrese seguirá siendo judío. Los talmidim, los discípulos o apóstoles, ellos también nacieron judíos, vivieron como judíos, murieron como judíos y cuando resuciten seguirán siendo judíos.
Y esta promesa se encuentra en el libro de Mashek, Hechos, capítulo 1, versículo 8. Vamos a darle lectura para que veamos esto. Porque lamentablemente muchas personas se han desprendido realmente de Israel, de las raíces verdaderas, de la historia, de la vida, de las cosas necesarias que son para nosotros, que muchas personas que están en el cristianismo se han lamentablemente desligado y le han puesto un odio antisemita a cualquier judío. Pero vamos a ver lo que dice aquí en la palabra del Eterno en el libro de Mashek, Hechos capítulo 1, versículo 7, dice: y él le respondió: a ustedes no les toca saber ni los tiempos ni las fechas que el Padre dispuso en su sola autoridad, en su propia autoridad. El versículo 6 dice así: así que los que estaban reunidos le preguntaron: Maestro, ¿en este tiempo es que le vas a restituir el reino a Israel? El 7 ahora sí dice: y él le respondió: a ustedes no les toca saber ni los tiempos ni las fechas que el Padre dispuso por su propia autoridad. Pero aquí se está demostrando en el versículo 6 que no en ese tiempo, cuando el Maestro se iba al cielo, a los Hashamayim, iba a restituir el reino, sino que a su debido tiempo, cuando el Padre Eterno haya dispuesto en su autoridad los tiempos señalados para que esto suceda, así va a ocurrir. El Maestro va a gobernar desde Jerusalén, desde Israel. No va a gobernar ni de Grecia ni de Roma. Así que muchas personas tienen que poner sus ojos sobre Israel. No Israel tampoco de una manera literal a la tierra, sino a las raíces hebreas es lo que debemos devolver. Porque como dice una escritura, nuestra madre es la Jerusalén, pero la de arriba que va a descender. Ahora vamos a hablar un poco del pueblo de Israel, porque muchas personas de muchas religiones dicen: no, pero es que, por ejemplo, algunos mandamientos siguen siendo para Israel, pero nosotros ya no tenemos nada que ver. Primeramente tiene que ver usted, como cristiano, que nos ve a través de su pantalla, nos ve a través de esta señal de YouTube, pues, ¿cuál es su identidad como cristiano? Por ejemplo, nosotros como yahuditas, como judíos mesiánicos, tenemos identidad. El libro de Yohanan 4:22 dice así: ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación procede de los yahuditas, o sea, de los judíos. Entonces mismo está diciendo nuestra identidad, pero usted, ¿qué identidad tiene? ¿Con qué identidad es que está viviendo usted? Eso es lo que uno tiene que examinar. No llegar a ser como lo que era yo antes, igual un híbrido se puede decir, porque el cristianismo no tiene una identidad sólida. Vayamos ahora a ver que los pactos se han hecho con la casa de Israel y la casa de Judá. Vayamos al libro de Yirmiyahu, libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 31. Yirmiyahu, Jeremías 31, 31. Dice así: miren, viene un tiempo, declara Yahweh, cuando haré una nueva alianza con la casa de Israel y con la casa de Yahudá. Y está hablando que Yahweh, en el tiempo del profeta Yirmiyahu, prometió que iba a hacer una nueva alianza con la casa de Israel y la casa de Judá. Aquí no dice que iba a hacer una alianza con otras personas, con otros pueblos, no. Aquí está hablando de Israel, está hablando de la casa de Judá y la casa de Israel. El cumplimiento se halla en Lucas 22:20. Vamos al libro de Lucas, del Brit Hadash, donde mucha gente lo tiene entendido como el Nuevo Testamento. Libro de Lucas, capítulo 22, versículo 20. Dice aquí la palabra sagrada: igualmente después de haber cenado, tomó también la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre que se vierte por ustedes. Entonces aquí el maestro le está repitiendo ya ahora sí a los talmidín, a los discípulos, que esa copa simbolizaba ya la nueva alianza en su sangre.
el cumplimiento. La confirmación se encuentra en el libro de Ibrim, el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 8. Vamos a darle lectura para que veamos la confirmación de esto que fue así. Ibrim, Hebreos, capítulo 8, versículo 8, dice: porque él le encuentra falta cuando dice, miren, vienen días, dice Yahweh, en que concertaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza, no como la alianza que hice con sus padres en el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Misraim, Egipto, porque ellos no permanecieron en mi alianza y yo dejé de preocuparme por ellos, dice Yahweh. Porque esta es la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Pondré mis leyes en la mente de ellos y en su corazón las escribiré, y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Entonces se vio paso por paso la profecía, el cumplimiento y la confirmación de que el pacto fue hecho con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces mucha gente cuando se pone, no, pero es que eso de los hebreos, eso de los israelitas, sí, es verdad, es de los hebreos y es de los israelitas, pero también los gentiles se pueden añadir al pueblo hebreo. Vayamos a darle lectura al libro de Romillín, libro de Romanos, capítulo 11. Capítulo 11, vamos a ver aquí el libro de Romillín, Romanos. Porque esto es muy necesario que la gente sepa que en el tiempo de la restauración, tanto el nombre de Elohim, el nombre de Yahweh, el nombre de Yahshua, de su hijo, todas las fiestas del Eterno se tienen que celebrar, de Guayicrá 23, Levítico 23, y muchas cosas se están confirmando y se tienen que llevar en cumplimiento a cabo porque es una profecía. Vamos al libro de Romillín, capítulo 11, versículo 22 en adelante, dice así: considera pues la bondad y la severidad de Elohim, la severidad para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en su bondad. De otra manera, a ti también te cortarán, y a ellos, a su vez, si no permanecen en incredulidad, los injertarán, porque Yahweh es poderoso para injertarlos de nuevo. Pues si a ti te cortaron del olivo silvestre y contra la naturaleza te injertaron en el buen olivo, ¿cuánto más a estos que son las ramas naturales los injertarán en su propio olivo? El 25 dice así: hermanos, para que no sean sabios en su propio concepto, no quiero que ignoren este misterio, que el endurecimiento que le ha ocurrido a Israel es parcial, para que haya entrado el número pleno de gentiles. Y entonces todo Israel se salvará, como está escrito: de Sión vendrá el libertador, para quitar de Jacob la impiedad. Este es mi compromiso con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces aquí se demuestra que gentiles se tienen que unir a Israel. O sea, básicamente las naciones, las personas de las naciones, se tienen que unir al rebaño israelita para alcanzar la salvación. Pero no pueden andar ahí solos, sin una identidad, sin un pueblo. Mucha gente puede decir que esto es judaísmo, lo que estoy hablando, pero no es judaísmo, sino es la verdad lo que se está hablando. Porque aquí se demuestra nuevamente, y en el libro de Revelación, Apocalipsis, como le llaman, que es el libro de Idgalut, se demuestra que hay 12 puertas donde van a entrar, y de esas traen los nombres de los hijos de Israel. Entonces, si usted no es israelita, ¿por qué puerta va a entrar? Tiene que empezar a retornar a casa, a Israel. También mucha gente, por ejemplo, de la secta de los testigos de Jehová, dicen que Israel ya no es más, que dicen que ya por causa de que asesinaron supuestamente ellos su nombre falso, Jesús, porque ese nombre es falso, el nombre verdadero es Yahshua. Pero dicen que Yahweh los rechazó, o sea que su Jehová de ellos rechazó a Israel. Pero vamos a ver lo que dice aquí la Escritura. En Romillín 11, 1 y 2 dice:
Por eso pregunto, ¿acaso rechazó Elohim a su pueblo? De ninguna manera, porque yo mismo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Elohim no rechazó a su pueblo, al cual conoció de antemano. ¿No saben ustedes los que dicen las Escrituras en el caso de Eliyahu, cuando consultó con Elohim contra Israel? Entonces aquí está diciendo la Escritura en la carta de Romanos, Romillín 11.1, que Elohim nunca ha rechazado a su pueblo, al cual conoció de antemano. Y aquí mismo se confirma, el mismo Romillín 11, capítulo 11, versículo 30 dice: de igual manera, ustedes en otro tiempo eran desobedientes a Elohim, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. O sea, por causa de esa confusión que han tenido los judíos, a través de la historia se demuestra que han tenido la oportunidad también los gentiles de añadirse al pueblo verdadero. Pero el 28 dice: así que con respecto a la buena noticia, son enemigos para ventaja de ustedes, pero en cuanto a la elección, son predilectos por motivo de los padres. Y se demuestra que si Yahweh hizo los pactos con Abraham, con Jacob, y se confirma, se manda la profecía en Yirmiyahu, se confirma en Lucas, se da un cumplimiento, perdón, en el libro de Lucas, se confirma en el libro de los Hebreos 8.8. Entonces, y aquí mismo la Escritura está diciendo, Shaul Pablo dice, Yahweh nunca ha rechazado a Israel, tampoco ha rechazado a ese pueblo de israelitas. ¿Por qué? Porque son predilectos por causa de los padres. ¿Cuáles son los padres? Abraham, Isaac y Jacob, con los que Yahweh el Eterno hizo pacto con ellos, y las palabras de Yahweh no son vanas ni vacías, sino son verdaderas y fieles. Entonces esto es lo que las personas tienen que entender, que antes no teníamos nación, no teníamos ciudadanía con Israel, estábamos alejados de los pactos, alejados de las promesas, pero con la muerte del maestro Yahshua HaMashiach estamos cercanos. Eso lo dice la carta de Efesios, capítulo 2, versículo 11 al 19. Le voy a dar lectura a algunos pasajes de ahí del libro de Efesiyim. Es muy necesario que la gente que nos ve a través de su pantalla, pues si gusta también buscar en su Biblia estos mismos textos para que vaya analizando, o si quiere apuntar en una libreta lo puede ir haciendo, porque esto es muy importante. Puede hacerle preguntas luego a su líder religioso, a su pastor, a una gente que le vaya a dar un estudio bíblico a su casa, al sacerdote, a la persona que usted quiera, pero pueda analizarlo de acuerdo a las Escrituras. Puede hacerlo, por favor. Dice aquí en Efesios 2.11, dice: por tanto, acuérdense de que en otro tiempo a ustedes, los gentiles en la carne, los llamaban incircuncisión, los de la llamada circuncisión, que se hace con mano en la carne. Y acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin el Mashiach, apartados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a las alianzas de la promesa, estando sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora en el Mashiach, Yahushua, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, se han acercado por la sangre del Mashiach, porque Él es nuestra paz, que de ambos nos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad, y abolió la ley de los preceptos en forma de ritos, para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. También reconcilió con Elohim a ambos en un solo cuerpo, por medio del madero, dando muerte en a la enemistad. Y vino y anunció la buena noticia: paz para ustedes que estaban lejos y paz para los que estaban cerca, ya que por medio de él ambos tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los consagrados y miembros de la familia de Yahweh. Y se demuestra que ya los gentiles
ya no están lejos, ya tienen ciudadanía, ya son que vienen para acá a los pactos de Yahweh por la muerte del Maestro Yahshua HaMashiach. Ellos han alcanzado también misericordia. Antes no tenían Elohim en el mundo, ahora ya tienen Elohim en el mundo. Ya esa barrera tan grande que había ya no existe más. Lo que ahora falta es la obediencia para que usted retorne a casa a Jerusalén. Entonces aquí se muestra que la salvación procede de los yahuditas. El maestro es judío, el maestro Yahshua, como les comenté al inicio de este tema, de que en el nombre del maestro Yahshua HaMashiach alcanzamos salvación y el perdón de nuestros pecados. También como yahuditas, judíos, nos dejamos crecer la barba. ¿Por qué razón la barba? Por muchas personas pueden decir, bueno, este es un sucio, es antihigiénico, pero no, queridos amigos, eso no es así, porque hay una razón fundamental. En las Sagradas Escrituras se demuestra que el hombre, el varón, no debe dejarse el cabello largo ni afeitarse la barba. Vayamos al libro de Guayicrá, Levítico capítulo 19, y ahí se nos muestra claramente esta enseñanza que nos da la Torá, las enseñanzas de Yahweh. Libro de Guayicrá, Levítico 19. (19, 27 y 28) dice: ustedes no deben redondear los bordes de su cabellera